La primera gran derrota de la Cuarta Transformación y del presidente López Obrador. Muchos mexicanos y muchos medios internacionales ya dieron a conocer esta vergonzosa noticia. Esto demuestra la poca planeación del gobierno de la Cuarta Transformación. Tengo que reconocer que después de estas horas de tensión, grandes horas de tensión en donde se veía amenazada a la población civil, no solamente a los militares, sino a la población civil de Culiacán, después de la detención del hijo del Chapo. Esa amenaza que se estaba viviendo era tremenda y el gobierno tenía una responsabilidad enorme. ¿Pero por qué tenía esta responsabilidad enorme? Porque su planeación fue mala. Ellos reconocieron que hicieron un mal operativo, que no lo planearon y lo ejecutaron mal. Este operativo se hizo porque había una orden de captura con fines de extradición para el hijo del Chapo Guzmán. Y lo hicieron con tan solo unos cuantos policías. ¿A quién le cabe eso en la mente? ¿En qué país es donde está viviendo nuestro presidente? ¿En qué país es donde está viviendo los encargados de la seguridad de México? ¿En qué país? Porque no puedes detener al hijo del Chapo Guzmán con 15 policías. No puedes. ¿Por qué? Porque pasa justamente eso. Que todo se te sale de control. Y comienzan a exigir la liberación. Y comienza la guerra. Que no se quejaba de Felipe Calderón cuando agitó el avispero y creó toda una guerra. La detuvo a tiempo. Pero quedó el Estado como algo inservible. Tal vez, y no lo justifico, tal vez fue la mejor decisión. Pero eso no quiere decir que no tenga que admitir la responsabilidad de ese ataque fallido. Porque volvemos a lo mismo, no está admitiendo ninguna responsabilidad. Incluso un reportero le preguntó: en este asunto específico, ¿reconoce usted que hasta ahora su estrategia ha fracasado? Usted criticaba mucho a anteriores gobiernos que no tenían una estrategia, que picaron en la... ¿De qué periódico es usted? Del periódico Reforma. Ah, claro. Lo entiendo. Pero digo, tienes todo el derecho a preguntar, pero sí me llama mucho la atención porque ese es el punto de vista de nuestros adversarios y de la prensa opositora, como es el Reforma. En verdad, esa es su excusa a ese ataque fallido, a esa seguridad fallida. Y todavía se atreve a decir que la estrategia de seguridad va perfecta. En los primeros 6 meses de su gobierno han sido los más violentos. Esos 6 meses se han registrado más muertes que en los primeros 6 meses de Felipe Calderón y en los primeros 6 meses de Enrique Peña Nieto. ¿Y cuál creen que es su justificación? Que es la culpa de Felipe Calderón. Por la guerra que inició con el narcotráfico. Él anteriormente había dicho que iba a pacificar el país en 6 meses. En 6 meses lo iba a pacificar. ¿Cuántos meses tiene la presidencia y no ha logrado absolutamente nada? Y muchas veces concuerdo que la guerra contra el narcotráfico no es la solución. ¿Por qué? Porque hasta que no comiences a quitarle recursos humanos al narcotráfico, entonces es cuando lo vas a comenzar a debilitar. ¿Y cuál es la manera de quitarle recursos? Invirtiendo en la educación de México. Esa es la mayor arma que tiene. Cuando comiences a demostrar que no está bien la cultura en la que hemos crecido, una cultura de violencia, donde se nos hace normal escuchar balazos. No sé, las personas que me están viendo en este momento, no sé de qué estado sean, pero estoy seguro que al menos una vez al mes escuchas balaceras, mínimo. Y se te hace normal, y eso es lo terrible, que se nos hace normal y nos hemos acostumbrado. Porque es obvio que muchos niños
que se crean en este ambiente, cuando son adultos, se convierten en delincuentes. Porque es obvio. Se han criado en ese ambiente y para ellos es algo completamente normal. ¿Y cuál es el arma para que no pase? Pues la educación y la cultura. Esa es la mejor arma. Y lo vuelvo a repetir, tal vez, solamente tal vez, hizo lo correcto para evitar una masacre de civiles. Pero eso no quiere decir que se deslinde de la responsabilidad de su mal operativo, de una mala planeación. Nos juró que él tenía la respuesta a todos los problemas de México y ahora sale con que no, con que va a seguir culpando a los demás. ¿Hasta cuándo se va a poner a trabajar realmente y va a dejar de repartir culpas? ¿Hasta cuándo? La violencia en México sigue creciendo y no solamente en Culiacán. Esto solamente aviva más todo esto que está sucediendo. Pero esto pasa a diario en muchos lugares. Y lo peor es que personas como Sánchez Cordero dicen, esto a diario pasa. Sí, pero qué grave que digas eso. Qué grave que digas que a diario pasa y no haces absolutamente nada porque deje de pasar. ¿Que no eso es aún más grave? Minimizar el problema, decir, sí pasa, pero pues diario pasa. Y muchos dirán, todo esto pasó en el sexenio de Felipe Calderón. Sí, sí pasó en el sexenio de Felipe Calderón y criticábamos justamente eso. Ahora, ¿por qué nos tenemos que hacer de la vista gorda? Si él nos prometía que todo esto se iba a acabar, que todo iba a ser diferente, pero lejos de eso no asume las responsabilidades y reparte las culpas. Obviamente no a su gabinete, obviamente no a sus colaboradores, lo reparte a personas que estuvieron en el poder hace 12 años. Y es que ese es uno de los grandes problemas en casi toda Latinoamérica, que siempre reparten culpas cuando algo no les funciona. Y el claro ejemplo es la conquista de los españoles. Seguimos echándole la culpa a los españoles de muchas cosas, porque conquistaron México y fueron violentos y fueron sangrientos. Ok, sí, pero ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho para mejorar nuestro país? ¿Qué ha hecho López Obrador para mejorarle el país? No se han visto estadísticas en las cuales se demuestre que la violencia ha bajado. Y me parece terrible la justificación que le dan. Porque lo vuelvo a repetir, tal vez, solamente tal vez, sí era lo correcto. Pero eso no significa que se deslinde de las responsabilidades, que asuma el error. Pero, en fin, vivimos felices. Y al parecer, todo esto nos está demostrando que en México la solución es la violencia. Cuando quieres exigir algo, ponte violento y tal vez se te resuelva. ¿Recuerdan los normalistas que secuestraron 93 camiones con 93 choferes? Se les recompensó con más de 80 plazas. Ante los medios de comunicación internacionales, López Obrador quedó bastante mal parado. En verdad esperemos que ya comience, lo dudo mucho, pero esperemos que ya comience a tomar las riendas del país y comience a aceptar los errores de su cuarta transformación y que deje de repartir culpas. ¿Qué ha resuelto con repartir culpas? No ha resuelto absolutamente nada. Solamente justificarse. Y justificarse solamente para unos cuantos, porque otros tantos sabemos que son justificaciones que no resuelven nada. Pero, en fin, así estamos en mi lindo y hermoso México. Y ante todo esto, quiero hacer una invitación a todas las personas que quieren ayudar, que les gusta ayudar. Varias personas estamos haciendo una colecta llamada Tatuajes por Ayuda. Esta colecta consiste en que un grupo de tatuadores están regalando su trabajo. Te pueden tatuar a cambio de donativos, no donativos en efectivo, sino donativos en comida, en ropa, juguetes. Todo lo recolectado se va a llevar a un albergue. Si estás interesado en apoyar a esta causa, puedes contactarme en cualquiera de mis redes sociales. Pero, como siempre, recuerda darle like, suscribirte y compartir este video, además de seguirme en todas mis redes sociales.